Bien, Grabando cuando quieran. muy bien. Bienvenidos a todos a esta cuarta sesión del ciclo de conversaciones con escritores, organizado por el Departamento de Extensión y Bienestar del Colegio Médico de Santiago y el Grupo Sueños de Médicos Escritores. Hoy tenemos como invitada a Montserrat Martorell, una escritora joven, novelista, que además es académica universitaria y que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Bienvenida, Montserrat, y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Marco Antonio, gracias por esta invitación, al Colegio Médico también y a todos y todas los que nos están acompañando en esta tarde, además de viernes, donde la gente ya está un poco más libre, así que me imagino que mucha gente está recorriendo las calles, aunque no queramos. Exacto, saliendo un poco del encierro ahí. Sí, así es. Bueno, Montserrat es periodista de la Universidad Diego Portales, hizo también un diplomado en pensamiento contemporáneo en esa casa de estudio, es máster en escritura creativa por la Universidad Complutense de Madrid y ahora está a punto de graduarse de doctora en literatura hispanoamericana en la misma casa de estudio. Ella también es académica de la Universidad Alberto Hurtado, hace clases de literatura y hasta el momento ha publicado 3 novelas. La primera, La última ceniza, en el año 2016, luego en 2018, Antes del después, y este año, dentro de la pandemia, Empezar a olvidarte. Pero además de escritora y periodista, ella también realiza talleres literarios prácticamente todos los días, durante muchas horas en la semana. Y ahí ella guía y enseña a quienes inician o están desarrollando este arte literario. Entre estas dos actividades, Montserrat, ¿cuál consideras más difícil? ¿Escribir o enseñar a escribir? Sí, qué increíble que es una pregunta que uno pensaría que te la hacen muy seguido y sin embargo no me la hacen, no me la hacen tanto. A mí me gustan mucho ambas, son funciones hermanas, pero al mismo tiempo te llevan a lugares diferentes. Yo siempre digo que la escritura es un ejercicio de soledad, de mucho aislamiento, de mucha introspección también, de mucho diálogo con uno mismo. Y una vez leí, creo que fue Cioran, el que decía que si uno se llenaba de sí mismo se volvía loco, pero que si se llenaba de literatura se volvía escritor. Genial. Y creo que eso nos pasa y eso es necesario, que el escritor no corte ese puente con los demás, con las otras personas. Y los talleres te permiten exactamente eso. Ahí hay una ventanita de Angélica, parece que está sonando. Sí, hay que mutear a Angélica, Juan Pablo. No tengo la capacidad de hacerlo. Yo que soy Ya. profesora y hago todo el día estas cosas, tengo como las antenas puestas cuando alguien está ahí, te estoy acostumbrada a estar silenciando, qué sé yo. Pero es muy bonito eso, que la literatura sea algo compartido, donde uno crezca, donde uno mire a los otros también. A mí lo que más me gusta y mi pasión es escribir, no me imagino haciendo otra cosa, creo que es lo que más sé hacer o lo que mejor sé hacer. Y enseñar tiene que ver también con compartir algo que para mí es muy importante, que es muy necesario y que me define también. Así que espero morirme haciendo ambas cosas, escribiendo y enseñando. Me gusta mucho enseñar. Excelente. Ahora, no es ningún misterio que para cualquier actividad artística se requiere talento, se requiere técnica y creatividad. En el caso de la literatura, ¿cuán importante es la creatividad en esta materia artística? Sí. Bueno, Borges decía que la imaginación estaba hecha de convenciones de la memoria y que si no teníamos memoria no podíamos imaginar. Yo creo que el escribir siempre es como esta mezcla, esta combinación de la memoria, de la insistencia de la memoria y de aquellas cosas que distorsionamos, que inventamos, que queremos cambiar, que nos hubieran gustado que sucedan. Y en esa amalgama está la creatividad, en ese esfuerzo sostenido por retratar las cosas como fueron, como no fueron, como nos gustarían que sucedieran también. Creo que sí, que la creatividad es muy importante, que la sensibilidad es muy importante, pero que la disciplina y la constancia son fundamentales. Hay mucha gente que ve la escritura como un hobby, como algo muy romántico, las musas, los musos, qué sé yo, y yo creo que sí, que si bien hay mucho de eso y que hay mucha intensidad y hay mucha necesidad de contar una historia, porque hay
ángeles y demonios que te están habitando, también está esa persistencia por quedarte en el lugar, por sacar el computador, por abrir una libreta, por teclear algunas palabras, y que eso es lo único que te lleva a construir una trama, a ir puliendo, a ir mejorando tu propia escritura también. Probablemente muchos de los que están acá escriben y se van dando cuenta también cuando revisan cosas que escribieron hace 20 años, por ejemplo, y se han tenido un ejercicio sostenido de escritura, cómo han ido mejorando, cómo han ido evolucionando en esa voz y trabajando esos ripios que antes no veían. Yo creo que además la escritura, a diferencia de tantas disciplinas, de tantos oficios, es algo de largo aliento, donde el tiempo te va ayudando mucho, tus lecturas, tus vivencias, esta idea de hacerte más sabio también. Un deportista probablemente nunca va a ser más bueno que cuando tenía sus 20, sus 20 y pocos años, pero un escritor sí, un escritor en la medida que va envejeciendo y se va haciendo cargo de sus lecturas, de su propia escritura, que va compartiendo con otros, leyendo en voz alta, va encontrándose cada vez como un escritor nuevo, va renaciendo en cada ejercicio y en cada novela, y eso a mí me parece fundamental. ¿Y de qué manera crees tú que las actividades colectivas, como por ejemplo un taller literario, o talleres de lectura, pueden contribuir a potenciar la creatividad individual? Muchísimo. Bueno, ahí se me abren muchas respuestas. Primero, yo creo que hoy es una gran palabra el pertenecer, el hacer comunidad. La gente necesita pertenecer, la gente busca, está buscando, y yo lo veo en mis talleres, tener conversaciones, diálogos, estar más cerca a pesar de la distancia, de la frialdad, de todo lo que sabemos, hemos vivido con la pandemia. Y después es un ejercicio muy egoísta y muy solitario quedarse con los escritos para uno. Yo sé que hay veces que las personas no quieren compartirlo por timidez, por miedos, por pudor. La gente llega a mis talleres con mucho miedo y con mucho pudor. Pero ahí es lo primero que hay que hacer, sacarse la vergüenza. Yo creo que uno tiene que escribir sin miedo, sin vergüenza. Esta idea de Bolaño que decía que hay que ser valiente, que hay que ser arrojado, que hay que desarrollar la escritura. Y hay cosas que uno no ve, porque el texto es muy personal, los textos de uno son muy íntimos, hay cosas que uno no puede saber. En cambio, cuando otros te las comentan en voz alta, cuando otros te hacen ver aquellos errores, aquellos problemas que tiene el texto narrativo, ese personaje que está ahí, que en realidad no está aportando, o esa frase que en realidad no está provocando ninguna emoción o ninguna sensibilidad, bueno, tú vas aprendiendo a partir de las voces de los otros. Por eso la lectura también es importante, porque en el fondo cuando estamos leyendo nos estamos relacionando con otros escritores, con otras personas. Yo recomiendo mucho leer los diarios de los escritores, las cartas de Cortázar, las cartas de Borges, los diarios de la Virginia Woolf. Hoy día incluso fui a la librería y me compré este libro precioso que acaba de salir, que son correspondencias, que son cartas entre la Virginia Woolf y la Silvina Ocampo, que es una escritora Ah, argentina que a genial. mí me fascina, y que ellas coincidieron en Londres a fines de 1934. Entonces yo creo que buscando toda esta memoria, toda esta historia, estas tradiciones, estas madres y padres literarios, uno también se va viendo a sí mismo en ese espejo que es el tiempo y que te trae muchas respuestas acerca de tu propia escritura, la de los demás. Hay cosas que uno solo puede aprender cuando está escuchando a los otros, cuando está con otros, cuando está mirando a los otros. Y en ese sentido yo creo que los talleres literarios funcionan siempre como un puente. Tú recién mencionaste esta condición especial en que estamos en la pandemia, que ha impedido que tengamos una relación más directa, más personal. Estamos acostumbrados a que la mayor parte de nuestras relaciones ahora son virtuales. ¿De alguna manera eso ha impactado en tu forma de escribir, en tu creatividad, en tu literatura? Sí, yo creo que bueno, pero son respuestas que vamos a tener en mucho tiempo más, yo creo. Ahora uno puede tener más o menos ciertas ideas, ciertas concepciones de qué es lo que ha pasado, pero quizás en 10 años vamos a tener en realidad como una idea más armada y más fría de lo que fue este tiempo. Y no solamente el tiempo de la pandemia, sino el tiempo del estallido social, que, bueno, para Chile ha sido muy caótico todo lo que hemos vivido. A mí la pandemia me hizo leer mucho, yo ya leía harto, pero la pandemia me volvió un poco compulsiva con el tema de la lectura, empecé a leer 5 libros a la semana, Ah, además que genial. preparando las clases, los talleres, tengo un taller de literatura, de escritura de mujeres, donde todos los lunes leemos una novela. Y ahora este lunes nos toca Orgullo y Prejuicio, de la Jane Austen, pasamos de clásicas y modernas todo el rato, el taller ya tiene 1 año y medio. Entonces yo diría que eso, que la lectura fue cada vez más profunda quizás,
Y la escritura al principio, sobre todo, estaba muy desbordada. Yo tenía mucha necesidad de escribir. De hecho, en plena pandemia empecé a escribir una novela nueva, que es la que estoy escribiendo ahora. Y después ya empecé a tomarme las cosas como con más distancia, con más frialdad. Esta idea que dice Chekhov, que hay que escribir un poco a media rienda, que tiene que ver con que las emociones no alteren tanto tu propia escritura, porque de repente, claro, uno puede estar muy feliz o muy triste, y eso va a generar un texto que puede ser también muy caótico. Y ahí todo lo que dice Hemingway respecto a el pozo, que en el fondo tú si vas a sacar agua de un pozo todo el tiempo, bueno, te vas a quedar sin agua. Pero ¿qué pasa si dejas pasar unos días, si dejas pasar un tiempo y luego vas a ese pozo y vuelves a sacar? Yo creo que al final lo que uno va aprendiendo con los años respecto a la literatura es como a tener una relación más sana y no tan apasionada, que creo que es muy necesaria en unas primeras etapas, pero ya después con el tiempo vas encontrando un lugar quizás más equilibrado para acercarte a los personajes. Ya no sueñas tanto con ellos, ya no te persiguen, ya no te obsesiona. Por lo menos yo lo he vivido así, como cada vez, cada novela ha sido un aprendizaje y ha sido un poco como ir soltando, que hay cosas que no van a depender tanto de mí. ¿Y cómo es tu proceso creativo, Montserrat? ¿Cómo lo haces para escribir? ¿Sigues alguna rutina? ¿Eres metódica, ordenada, desordenada? ¿Sigues tu inspiración en forma libre? ¿Cómo lo haces? Sí, era muy desordenada al principio. Mi primera novela yo la escribí viviendo en Madrid mientras hacía un máster en escritura creativa. Me había ganado la beca Chile, así que estaba estudiando allá. Y escuché unos ruidos una noche y unos tacos en el piso de arriba. Y a partir de eso empecé a escribir La Última Ceniza. Y fue una novela como muy atormentada, de muchas ideas que yo tenía en ese momento, que fueron fluyendo, que fueron apareciendo. Además, yo nunca había vivido en otro país lejos de mis padres, también era muy joven, había cumplido recién 25 años cuando me había ido a vivir a España. Entonces, bueno, estaban pasando muchas cosas y muchos recuerdos también, emociones, y ahí podía pasar escribiendo 6, 7 horas, escribía de noche. Eso es una cosa que siempre hago, escribo siempre de noche. Ya. Porque en el día estoy trabajando, porque en el día me conecto No como tienes con tiempo otras ahí. cosas, con otras responsabilidades, pero en la noche es cuando quizás a muchos les pasa, como que bajan los sentimientos, las dudas, las culpas, los miedos, qué sé yo. Y yo creo que fui muy desordenada en la primera novela, pero al mismo tiempo es una novela que está como escrita muy a pulso, con mucha intensidad, como probablemente con esa intensidad que solo uno puede tener cuando tiene 25 años y va a escribir su primer libro. Y ya después me empecé como a preocupar de ser más metódica, empecé a leer, por ejemplo, cómo José Donoso elaboraba sus manuscritos, su novela, en los diarios de José Donoso, por ejemplo, que es un libro que les recomiendo, que es Correr el tupido velo, que hizo su hija. Ahí podemos darnos cuenta de montones de tips que él entrega respecto, cómo tenemos que ser ordenados, cómo tenemos que hacer resúmenes de los capítulos, cómo tenemos que definir a los personajes. Entonces, en la segunda novela intenté acercarme más a eso. Y eso hizo que yo en la última ceniza media que caminaba ciega, a tienta, y con antes del después, en cambio, era como más estructurado. Yo sabía a dónde quería llegar, de qué se trataba, sabía cómo iba a terminar esta novela. Con la última ceniza yo no sabía en qué terminaba. Me costó mucho ponerle el nombre, me costó mucho llegar al final. Y ya después con la tercera y la cuarta novela ha sido muy distinto, como, por eso digo que es tan importante como no abandonar este romanticismo, porque yo creo que la escritura y la literatura viene del corazón, claro que sí, pero también conectarlo con la cabeza, entender que esto es un ejercicio que se piensa, que uno duda, que uno tiene una lógica también, no todo es un vómito, no todo es un desorden, no todo es un caos, que también ayuda para la poesía, eso por ejemplo es fundamental muchas veces, pero que hay una lógica y hay una frialdad y hay un tiempo por el cual tienen que pasar todos estos procesos que es súper necesario. Tiene que haber estructura y racionalidad en lo que se hace. Hay que tener un orden, evidentemente. ¿Y qué, es lo Totalmente. y qué es lo que esperas tú transmitir o provocar en tus lectores cuando escribes? ¿Qué buscas provocar en ellos? Sí, yo creo que sobre todo ellos decidan cuáles son esos mensajes, que ojalá esta idea que dice Tolstoy, cuenta tu aldea y serás universal, que uno a partir de quizás una experiencia que está narrando, algo que puede ser muy pequeño,
y sin embargo de repente alguien se ve reflejado o se moviliza a partir de una frase o lo sacude un verso o se ve reflejado en un personaje, en una situación. Yo creo que si alguien dice, pucha, yo viví esto y esto me interpreta, o quizás yo no viví esto que se me está contando en la novela, pero sin embargo puedo sentirlo como algo verosímil, como algo cierto, como algo auténtico. Bueno, si uno se llega a emocionar con un relato que uno escribió, si alguien pensó, si alguien quizás cambió de idea, si alguien encontró nuevas respuestas, pucha, eso ya es suficiente para uno como escritor. Tú recién mencionaste la poesía y tú partiste escribiendo poesía en algún momento y después te decidiste por la prosa y no la has abandonado. ¿Qué rol y qué, digamos, papel juega en este momento la poesía en tu literatura? Sí, bueno, la poesía para mí lo más importante, yo como tú bien dices, empecé escribiendo poesía muy chiquitita, a los 5 años, por eso digo que era como algo demasiado auténtico. Mis papás siempre se sorprendían de hecho que yo escribiera poesía y poesía súper dolorosa, era como mi manera de canalizar, no sé qué cosas me pasaban en esos años en la cabeza, como yo tuve una infancia muy feliz además, muy regalona, pero bueno, era muy sensible, muy temperamental probablemente. Y empecé escribiendo poesía, leía mucha poesía también, y para mí la poesía es el género mayor. O sea, yo leo mucha poesía, sigo escribiendo mucha poesía. Si tú, acá yo atrás en mi biblioteca, tengo una biblioteca enorme. El otro día mi papá vino y empezó a contar, me dijo, ¿tú sabes cuántos libros tiene? Y yo no tenía idea cuántos libros tenía, pero por ejemplo, César Vallejo, la Emily Dickinson, la Alfonsina Storni, la Silvia Plath, Gabriela Mistral, que tiene unos poemas que son increíbles y que uno los puede leer con perspectiva de género, Lan Carson, por ejemplo, tremenda escritora también, Raúl Zurita, la Verónica Sondek, Rosabetti Muñoz, en fin, poesía de todos los tiempos donde yo creo que ahí están los ritmos de la escritura, ahí están los silencios, las pausas, los tiempos. En la poesía uno aprende mucho cómo decir las cosas, porque en la escritura importa el qué estoy contando, cómo voy armando una trama, pero también el cómo lo estoy contando. Y yo creo que se nota cuando alguien no ha leído poesía. Se nota mucho en un escritor. Y al final, el mejor escritor es el que más lee, es así. Obviamente hay algo de talento, hay algo quizás de genética, hay algo de formación, hay algo de estudio, pero sobre todo tiene que ver con las lecturas que hemos hecho. Y esas lecturas se te van quedando en la palabra. Y para mí la poesía es todo. La novela me siento muy cómoda escribiendo novela porque las novelas es como de largo plazo, estás ahí, sabes que vas a estar un año o más construyendo personajes, acercándote, te cuesta despedirte de esa gente que conociste. De hecho, yo creo que uno nunca se despide, siguen ahí porque siempre aparecen, alguien leyó tu libro, de repente te lo comentan, pero la poesía está todo, yo escribo mucha poesía, el otro día empecé como a reunir la poesía que había escrito y me di cuenta que tenía hojas y hojas y hojas y algún día, bueno, espero quizás armar un manuscrito y presentarlo. Pero la poesía es como para mí es un refugio, un lugar donde están muchas cosas y muy complejas también. Tienes que publicar entonces algún día tus poesías. No Sí, pueden sí, estar guardadas ahí. sí, hay que sacarlas. ¿Y el periodismo? ¿Qué papel juega en tu escritura? Uf, el periodismo. El periodismo me enseñó muchas cosas. Yo estaba en la duda entre estudiar periodismo o literatura en pregrado. Tenía 17 años cuando tuve que elegir. Y me incliné por esa carrera en ese momento, que me enseñó sobre todo, yo diría, como a entrenar el ojo observador, que es súper bueno en la literatura, eh, a profundizar en mi curiosidad también, que yo creo que la curiosidad es vital cuando uno escribe, y en la edición sobre todo. Esta idea de cómo escribo, cómo alargo las frases, dónde corto, dónde le pongo el punto, dónde se acaba la historia, cuándo ya no tengo que seguir forzando la trama. Todo eso me lo dio el periodismo, además de las lecturas, el hecho que te da muchas herramientas también de comunicación que me han servido para estar con la gente también, porque yo creo que el escritor tiene como la tendencia de aislarse de repente y
Yo, por ejemplo, no salgo de mi casa desde el miércoles, estuve miércoles, jueves y viernes, hasta ahora no he salido, salí solo como un momento a la esquina, y me sentía muy bien, tranquila, vino mi papá a verme antes de ayer o ayer, pero uno como que tiene esa tendencia de repente de aislarse un poco con el cuerpo, porque bueno, en este mundo ya es imposible como desconectarse. Entonces, el periodismo te entrena para acercarte a la gente y los talleres literarios, bueno, ¿qué es eso? Es como un intercambio permanente de búsquedas personales también. Exacto. Por lo que veo, tú siempre quisiste ser escritora, o sea, no fue una decisión tomada en algún momento, parece que naciste para ser escritora. Siempre quise ser escritora, desde muy chiquitita. Escribía en diarios de vida, tengo como 6, 7 diarios de vida que empecé escribiendo a los 5 años justamente y los terminé la última vez que revisé el otro día, no sé, fue como hasta los 26 que los escribí. Y siempre quise, y por eso estudié periodismo, porque quería ser escritora, y siempre entendí la literatura no solamente como el lugar desde donde estoy escribiendo novelas, donde estoy escribiendo cuentos, poesía, sino también donde la enseño, como para mí es muy importante. Yo hago clases de lunes a sábado, en pregrado y en posgrado en la universidad, de escritura creativa, de narrativa, de crónicas, todo lo que tenga que ver con la escritura, con la palabra escrita. Y eso me hace muy feliz porque además me gusta mucho estudiar, entonces estoy estudiando las cosas que me gustan toda la semana y permanentemente en las bibliografías incluyo cosas que yo no he leído para aprovechar de leerlas con los alumnos, con las alumnas, entonces lo paso muy bien haciendo lo que hago. Puedo decir que vivo de la escritura, entendiendo que eso abarca la universidad, los talleres literarios y los libros que uno escribe, y me hace muy feliz lo que hago. Excelente. En tus dos primeras novelas, tus protagonistas son mujeres, y eso obviamente no es casualidad, es porque tú tienes una tendencia a mostrar el mundo desde la óptica femenina, ¿verdad? Eh, Cuéntanos un poco más de esas razones. Sí, bueno, y la última, la que estoy escribiendo ahora, en este momento, también, mi cuarto libro también son mujeres. Sí, bueno, uno no se puede deshacer de lo que uno es, de sus intereses, de lo que conoce, de su mundo, de lo que la rodea. El ser mujer te determina también en muchos aspectos. Y a mí siempre me interesaba eso, que mis protagonistas fueran mujeres fuertes, y al mismo tiempo muy rotas o muy quebradas, que sufrieran, que tuvieran dolores, que tuvieran heridas, que tuvieran grietas, pero eso no hiciera que se desarmaran, sino mostrarlas en su complejidad, mostrarlas con su carácter, mostrar lo que esconden también. Esta idea como durante mucho tiempo me rondó, como esas cosas que no le contamos a nadie, esas cosas que nunca vas a ver, que nunca van a saber los otros que nos pasan y que cuando estás ahí solo como no puedes esquivar. Y eso puede ser muy pesada también, la realidad puede ser muy dura. Entonces a mí, bueno, me gusta mucho la psicología también, leo harta psicología, de hecho tengo, bueno, un estante ahí de psicología donde voy leyendo todo lo que encuentro y comprando y qué sé yo, y me gusta meterme como en esos universos medio subterráneos, excavar en estos caracteres, en estos seres humanos inseguros, en estos seres humanos medios desarmados, rotos pero enteros, y las mujeres siempre me han aparecido, o sea, en mi primera novela la protagonista es Alfonsina, en la segunda novela la protagonista es Olimpia, en la tercera novela, que salió hace poco, es un hombre, el protagonista, pero dialoga permanentemente con su ex mujer, que aparece, que se llama Dolores y que de hecho ella tiene un nombre y él no tiene nombre dentro del libro. Y ahora en la cuarta novela es la relación de dos mujeres que tienen una relación de pareja, pero tienen como 20 años de diferencia. Son dos mujeres también. Entonces, bueno, yo soy feminista además, me interesa analizar el mundo desde esa perspectiva también, y me gusta escribir sobre las mujeres. En tu primera novela, La última ceniza, tú nombraste que era Alfonsina la protagonista, Conrado también son los personajes principales, y son dos personas que aparentemente son seres comunes y corrientes, pero que sin embargo esconden una serie de dramas familiares y hacen algo que es muy frecuente en la sociedad actual, que muestran apariencias y ocultan su realidad. Me imagino que eso es lo que quisiste mostrar en esta novela. Cuéntanos un poquito de esos personajes. Sí, y de hecho, aparte estoy muy contenta porque esta novela ahora se reedita. Yo esta novela la publiqué en el 2016, fue mi primer libro,
y ahora aparece en Colombia, en Estados Unidos, en México en 3 semanas más, Bien, y se reedita con otra portada, con otra foto, y manteniendo mucho, bueno, la estructura original. Y por ende, esto me habla de que es una novela que yo escribí además en un tiempo donde no estaba tan, no se hablaba tanto de esto. La escribí el 2013, imagínate, el allá. 2013. Y es una mujer de clase media alta, socióloga, que es golpeada y abusada por su pololo de su misma edad. Y en el fondo ella hace todo para taparlo a él, para no contar esta violencia, estos golpes. Ella muy destrozada por toda esta relación, pero finalmente eso no es lo que nos importa, o sí, porque es uno de los temas, la violencia de género del libro, pero se empieza a producir un encuentro con este vecino, que es un psicólogo que se llama Conrado, separado, en realidad un psicólogo sin pacientes porque no atiende a nadie, deprimido, y no hay una relación de amor entre ellos, al contrario, o sea, se pone todo muy oscuro y todo muy terrible también. Es una novela súper oscura, una novela que yo siempre me pregunto, como que increíble que no saque a ninguno de los personajes del laberinto, pero bueno, después pensé, hay gente que no sale nunca de sus laberintos, hay gente que se queda ahí. Entonces era lo que sentí que tenía que hacer nomás, como eso, ese sería como otra cosa que siempre digo, como no forzar las historias porque uno quiera que tengan un mejor final. De repente los personajes, uno empieza, uno les da vida, pero esa idea como tan cliché que uno dice, se mandan solo, hacen lo que quieren, pasa, de repente uno los quiere mandar por un camino y no te hacen caso y finalmente es una vida que tú diste, pero que no dependió de su destino de ti. Es muy loco lo que pasa con la escritura, porque es casi que se te están dictando estas escenas, estas imágenes, y empiezas casi como un autómata a traducir toda esta información que no sé de dónde sale, de tu inconsciente, de lo que ves, Pero yo siempre me he sorprendido como de lo increíble que es ese momento cuando uno está concibiendo una historia y cómo finalmente tienes tanto miedo porque no sabes cómo va a desarrollarse y sin embargo siempre logras encontrar la respuesta, la palabra. Es muy bonito. A mí la escritura me da emociones, satisfacciones y sensaciones que yo no siento en ningún otro acto de mi vida. Eso me pasa con la escritura. Ahora, en esa novela, el título es evidentemente metafórico, La última ceniza. ¿A qué apuntabas con eso? Sí, bueno, el título no existía, la novela se había terminado y no tenía título. Ah, ya. Y yo vivía en España en ese momento y mi hermana, que es médica, de hecho, nosotras somos solo dos hermanas y mi hermana es médica, así que le tengo mucho cariño al gremio médico. Mi hermana chica me fue a visitar a Madrid y fuimos juntas a Marruecos y había una fogata con los camellos, el desierto del Sahara, qué sé yo. Y mi hermana, que se llama Florencia, me dijo, bueno, yo me voy a ir a acostar cuando se caiga la última ceniza. Y ella sabía que yo estaba buscando el nombre de la novela, entonces la miré y le dije, ese es el nombre de la novela. Y me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí, sí, se va a llamar La última ceniza. Así que mi hermana fue la gran bautizadora de ese libro que no tenía nombre. Pero también eso tiene que ver con el devenir de la historia de cada uno de los personajes de la novela, que están en el fondo consumiéndose y son prácticamente su última ceniza ya. Sí, completamente. Y de hecho, en la portada de la editorial colombiana que sale ahora, como que aparece un cigarro y es bien bonita la imagen ahí, como que aparte, bueno, es que no les puedo contar el final porque el final es una No, tragedia, eso hay que pero, mantenerlo. tiene, pero tiene que ver con una imagen que representa eso y sí, es muy metafórica y es muy sugerente, como a mí me gusta que es la escritura. La escritura debería ser un lugar de mucha sugerencia también, como uno escribe también con el silencio. A ti te gusta mucho esto de la polifonía de las voces en las historias y en esta novela eso está muy bien desarrollado. Cuéntanos un poco ese concepto. Mm, claro. O sea, en el fondo yo tengo la idea que no existe una verdad. Hay muchas verdades, hay muchas historias oficiales que se tienen que ir desmontando. Cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué vino al analista, por ejemplo? ¿Por qué viene al psiquiatra? ¿O por qué está? Bueno, la gente cree que va con una idea, pero en realidad se va dando cuenta que tiene que desmontar estas historias también, como estas intimidades. Entonces, la polifonía tiene que ver con una multiplicidad de voces
y cómo vas construyendo esta trama. Entonces, como para mí la vida es un poco eso, intenté hacer eso con La Última Ceniza y le di una voz a cada personaje y van hablando en diferentes capítulos. Entonces habla Alfonsina en una parte, habla Conrado en otra, habla una tercera persona en otras partes, habla Laura, que es médica también, que es la ex mujer de Conrado, y así como que se va traspasando un poco. En antes del después también voy quebrando esa estructura. Y eso era importante en el fondo, porque yo estaba como muy obsesionada con quebrar el tiempo, quebrar los espacios, como que no hubiera algo uniforme. Entonces la única manera que tenía de ir rompiendo esto, esta linealidad, era alterándola y dándole matices y generando nuevas voces. Y de hecho ahora en la novela que acabo de publicar, que se publicó en Ecuador, Empezar a olvidarte también, son ellos dos todo el tiempo conversando, a veces él, a veces ella, a veces los dos juntos, medio en verso, medio en prosa. Me gusta mucho eso, como ir deshaciendo un poco las palabras y que uno no se dé cuenta que eso es lo que está sucediendo. A veces puede ser un poco enredado, pero yo creo que uno tiene que arrojarse ahí a la escritura y atreverse a hacer cosas que a veces son difíciles y que a veces pueden salir muy bien también. ¿Y en esa novela está reflejado algo de ti? En la primera, ¿En la primera, sí? yo creo que en todas, yo no hago escritura biográfica ni escribo sobre mí. No digo que no lo descarte algún día, como de repente digo, cuando tenga quizás unos 80 años, voy a empezar a escribir algunas Vemos cosas, algunos secretos familiares que me sé y que ahora no se pueden contar. Pero yo creo que al final uno siempre aparece, ¿eh? Uno siempre aparece, aunque uno piense que no, aunque uno piense que no está ficcionando su propia vida, aparece de repente en diálogos, en imágenes, hay gente que te lee el libro y dice como, oye, pero este es igual a Juanito, tu tío, y uno dice como, no, pero ¿cómo? Y después lo piensa y en realidad sí, como que parece que me inspiré y no me di cuenta. O inconscientemente. una vez mi papá me dijo, yo te conté esta anécdota que aparece en tu libro, así como que se lo había robado. Y yo le robo frases a todo el mundo, como a mí me queda en el oído una frase, estoy en una fiesta, en un cumpleaños, estoy conversando con alguien y me da una buena frase y yo voy, la anoto, la guardo y después la trabajo y pongo a desarrollar esta idea, por ejemplo. Así que yo creo que siempre la escritura es un ejercicio de memoria, de imaginación eh, y de, y de creatividad también. ¿Y qué significó para ti en lo personal haber terminado esa novela, tu primera obra? ¿Qué sentiste? Bueno, fue parte de un proceso porque como yo estaba haciendo este máster en escritura creativa, tu tesis final tenía que ver precisamente con escribir una novela. Era el TFM, trabajo final de máster. Entonces, de alguna manera, esta novela surge en un taller de escritura creativa, en un curso de escritura creativa en la universidad, que el profesor siempre nos daba 10 minutos para escribir un relato así rápidamente. Ya, escriban y léanlo en voz alta. Yo leí en voz alta mi relato y el profesor dijo, bueno, todo el curso le gustó el primer capítulo porque fue el primer capítulo de La Última Ceniza y el profesor dijo, Montserrat, esto no es un cuento, esto no es un relato, esto es una novela. Y yo dije, voy a seguir trabajando. Ese día llegué a mi casa, me puse a trabajarla. Entonces, yo creo que la primera novela me trajo muchas satisfacciones, como, o sea, era muy joven, inmediatamente la publicaron, la fui a presentar a Argentina, a España, a Ecuador, a Quito, a Guayaquil, estuve en Buenos Aires, en Punta Arenas, en Valparaíso, como muy joven haciendo todas estas cosas que muchas veces llegan después de un par de libros. Entonces quedé muy contenta, es una novela a la que le tengo cariño. Hay muchos escritores que no quieren volver a sus novelas o a sus libros primeros porque los encuentran pésimos. De hecho, si uno revisa las entrevistas, todos te dicen, no, yo escribí una novela a los 17 años y que se olvide esa novela. Esta novela yo le tengo cariño, siento que además me abrió la puerta como para dedicarme a este camino, para asumir este camino. Y cuando la leo me sigue gustando. Me pasó que ahora con la edición de Colombia la tuve que volver a leer porque de curiosa tenía que hacerlo y aparte mi editor me decía cosas y tenía que estar como actualizada de qué era lo que había dicho, porque también uno se va olvidando de ciertas cosas. Y encontraba que sí, que he cambiado mucho en mi voz narrativa, pero me sigue gustando, me siento muy orgullosa de ese libro. Pues tu segunda novela es diferente y yo diría bastante más dura y más cruda, ¿ya? El antes y el después.
Es la historia de una joven chilena que es bipolar, que vive en Madrid estudiando literatura, coincidencias, y que además está en un proceso de autoconocimiento, pero está enfrentada al conocimiento de verdades que son dolorosas, que son crueles con respecto a su padre. Y por otro lado, su padre también está desapareciendo en la realidad, afectado por un Alzheimer. En el fondo, esta novela es como un ejercicio entre la memoria y el olvido, y entre la incredulidad y la aceptación de una realidad terrible. ¿Cómo nació esa novela? Sí, esa novela partió por muchas cosas. Como siempre que yo termino una novela, quiero empezar al tiro otra. Por ejemplo, ahora que estoy escribiendo esta novela, la de ahora, ya estoy pensando de qué se va a tratar la otra y eso yo creo que me sirve como de estímulo para seguir trabajando y así como poder lanzarme, porque yo creo que quedarse pegado de repente en un libro, hay gente que está 10 años escribiendo la misma novela, que le funciona bien, pero a mí no, no me gusta eso. Trato de que sea un par de años y ya después soltarla, dejarla ir, porque si no te la apropias, como yo creo que eso es lo interesante, como darle esa libertad, ese movimiento y que ya no te pertenece, como que emprenda su camino. Y yo vivía en Madrid, conocí a una chilena de casualidad y ella me contó algo que me quedó registrado en esa conversación, que fue como yo me vine a vivir a España, me dijo, el día que supe que mi papá no se iba a acordar de mí, porque el padre tenía un Alzheimer precoz. Súper joven, se enfermó de Alzheimer y no se acordaba de nadie. Y fue increíble y le dije como, me emocionó además, yo tengo un lazo como súper profundo con mi papá y mi mamá, pero en este caso con mi padre, que ella lo menciona, y le dije, ¿cómo puedo escribir algún día sobre esto? Y ella me dijo, sí, claro, me encantaría. Y además me había tocado conocer mucha gente que tenía trastorno bipolar por cosas de la vida y me parecía como interesante que el personaje tuviera esto. Y empecé a investigar, empecé a leer, me obsesioné con la bipolaridad y pensaba como este es el árbol que no le deja ver el bosque, que yo creo que es lo importante cuando uno construye personajes, como siempre preguntarse, ¿cuál es el árbol que tu personaje no le deja ver el bosque? Puede ser el pasado, una adicción, una relación que nunca olvidó, una enfermedad, pero hay algo y todos tenemos ese árbol que no nos deja ver el bosque. Bueno, en este caso para Olimpia era eso. Entonces fue una novela de mucha intimidad, además que ella descubre que su padre es un violador de derechos humanos, pero el padre tiene Alzheimer, entonces nunca puede confrontarlo, nunca puede hablar con él, nunca puede saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces me gustaba como explorar la memoria, el Alzheimer, esta enfermedad del olvido, y también la memoria histórica de nuestro país, que era un tema que me interesaba y que me importaba. Una cosa que está muy bien descrita en esta novela, este contrapunto entre el amor de esta mujer por su padre, que era en el fondo su hija regalona, ¿cierto? Y cómo va decepcionándose a medida que va conociendo la realidad, la tristeza que eso genera. ¿Cómo conseguiste poder reflejar también esos sentimientos y ese cambio de sentimiento de la relación de la hija con el padre en esta novela? Mm. Sí, yo creo que me involucro mucho con los personajes y en este caso, como más allá de todas las ideas que uno puede tener respecto a lo político, a lo histórico, a todo lo que aparece en el libro, para mí en realidad la relación y lo profundo y lo importante es este vínculo entre el padre y la hija, porque ella adora a su padre, lo quiere, pero el padre es un monstruo. Y ella vivía en esa casa y no veía muchas cosas, pero las empieza a entender a medida que le van contando, que va investigando, que se va enfrentando a otras personas, que se va enfrentando al propio pasado del padre, a la madre a la que le pregunta, le interroga. Entonces, eso era lo que me interesaba, como sumergirme en la cabeza de esta mujer, en sus faltas de orientaciones, en sus dudas, en sus miedos, en su sexualidad también, porque era algo que me interesaba y está como muy presente en el libro, las inquietudes que ella tiene, sus despertares. Ella es para mí un personaje entrañable dentro de todos sus quiebres también, igual que Alfonsina, que también tenía montones de quiebres,
pero les tengo mucho cariño. Yo creo que eso es súper importante, que uno quiera a los personajes que construye. No, no me imagino que uno no pueda querer a esa gente, aunque sea maligna, aunque sea un despelote, un desorden, porque es como, también es parte de uno. Exacto. Te pasa después lo que le pasa al lector cuando termina la novela y empieza a extrañar el personaje. Se queda prendado a algún personaje y lo extraña después que termina la novela. Y Eso, totalmente. exacto. Oye, bueno, la novela es una de los géneros que demanda más trabajo para el escritor, pero al mismo tiempo le permite desarrollar mejor toda la escritura y especialmente los personajes. Eh, Tú tienes una capacidad especial para desarrollar muy bien esos personajes. ¿Cuán importantes son los personajes dentro de una novela? Mm. Muy importante, muy importante. Pero a veces esos personajes pueden ser espacios, pueden ser lugares, pueden ser atmósfera, puede ser el mismo silencio, como dentro de una historia, dentro de una novela. Pero cada vez me importa más la manera en la que se enfrentan los personajes, sus cabezas, sus conciencias. Mis personajes por lo general sufren del mal de la autoconciencia, los vínculos que van teniendo, los vínculos familiares. Por lo general a mí me interesan vínculos familiares súper rotos, que están medios quebradizos, relaciones de pareja extrañas, me interesa cómo explorar las máscaras también. Esta idea donosiana también, que José Donoso decía como, yo no sé qué es eso de la autenticidad, y que en el fondo estamos permanentemente cambiándonos la máscara y detrás del rostro otro rostro y otro rostro y otro rostro. Bueno, yo creo que es un poco así. Así que sí, como los detalles, por ejemplo, eso es lo que me gusta mucho, esa idea como en los detalles está Dios y está el diablo, tal cual, como un personaje se sostiene a partir de esas observaciones que uno le haga. Entonces siempre estoy buscando como defectos que podría tener el personaje, defectos físicos, maneras de hablar, cómo hago para que se diferencie un personaje de otro, que eso es lo que a todos nos cuesta siempre, sobre todo al principio, que muchas veces los personajes o hablan todos iguales o hablan mucho como uno habla. Entonces, ¿cómo le imprimes su singularidad? Yo creo que esos son los desafíos que uno tiene como escritor. Y es increíble, porque eso, por mucho que uno lea y uno sepa y uno entienda, hay cosas que solo las puede captar, entender, mejorar en la medida que está escribiendo. Por eso al final la única receta es escribir, 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 corregir, 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 editar, editar, borrar, borrar y soltar. Y que se vaya el manuscrito y ojalá no verlo por un tiempo. ¿Y de dónde nace tu inspiración para escribir? ¿En qué te inspiras para armar tus historias? De todas partes, de las cosas que me cuentan mis amigas, mis alumnos, lo que veo en las noticias, un reportaje que leo, un libro, muchas veces incluso leyendo un poema, me dan ganas de ponerme a escribir. Por eso siempre trato de leer autoras que me gusten, que me digan qué ganas de escribir así o qué ganas de empezar a escribir esta otra historia. Siempre es como un lugar que me empuja. Una canción también, a mí me gusta mucho la música, una emoción, un ruido, pero sobre todo me disparan mucho las frases y como los anécdotas, como esas pequeñas tragedias cotidianas personales que tenemos todos. Yo creo que eso es como un muy, muy buen disparador para mí. ¿Y qué importancia tiene para ti el desenlace de una novela? Sabes que cada vez menos, ¿Ya? y sobre todo cada vez menos como lectora y como escritora. Yo creo que ¿Por sobre qué? todo antes los finales tenían que ser muy épicos, antiguamente. De hecho, creo que hasta el siglo XVIII los finales tenían que ser como algo muy importante. La gente esperaba ese final. Pienso sobre todo como en estas historias como más detectivescas, o estos dramas, o estas novelas. Pero cada vez más a mí lo que me gusta de una novela es como esa capacidad de reflexión, de repensar la vida, de darte otras respuestas, de ser sutil también. Como de repente hay veces en que los lectores quieren mucha acción y hay lectores que te dicen, yo quiero acción, quiero que sucedan cosas. Y a veces las acciones están en otro nivel, no solamente en el escenario, sino también adentro de los personajes. Y eso es mucho y eso es suficiente.
y cada vez me importa más eso, qué está pasando hacia adentro, al interior de los protagonistas. Y eso no significa que hayan finales que sean así como, por ejemplo, en La Última Ceniza, todo el mundo me comenta que ese final, como no lo podían creer, lo que pasaba, que porque es muy sorpresivo. Sí. Pero ahora con los años me doy cuenta que cada vez confío más como en el deambular de las palabras y que las palabras se defiendan solas y no tanto en estas acciones que a veces pueden ser muy efectivas, pero también parte de quizás de una literatura que me interesa menos hoy. Y en el otro extremo, en el inicio de la novela, siempre se ha dicho que debe ser muy atractivo para que el lector le conceda el privilegio de continuar leyendo. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, estoy totalmente de acuerdo, creo que los inicios, para mí uno de mis inicios favoritos narrativos es Juan Rulfo, Pedro Páramo. Vine a Comala porque aquí me dijeron que vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me lo dijo y yo en señal, y ahí vemos toda la imagen de la madre muriéndose, él tomándole las manos, anda a buscar a tu padre, exígele lo que es nuestro, lo que nunca te dio, y ahí él va como a este pueblo fantasma. O pienso en Cien años de soledad, o pienso en la señora Dalloway de la Virginia Woolf. La señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores, y así un montón de inicios que son como eléctricos, que no se te olvidan, que no se te despegan nunca. Entonces, por ejemplo, ahí tú me preguntas, como para mí el inicio es mucho más importante que el final, pero también la escritura y la lectura es un ejercicio de mucha paciencia. Entonces hay veces en que esas primeras 5 líneas no son como Cien años de soledad, el día que el coronel Aureliano Buendía, pero tiene otra cosa que va a ir apareciendo con el tiempo. Entonces quizás también uno lo que tiene que luchar siendo escritor y siendo lector es luchar contra su propia ansiedad. Exacto. Tú recién hablabas de esta parte final, cuando terminabas el escrito, venían las correcciones y ya estabas a punto de entregar al editor. Eh, Eso para algún escritor es un proceso de nunca acabar. ¿Qué haces tú para decir, basta, está listo, no sigo? Es como algo medio intuitivo. Yo también creo que en la escritura, así como dije, hay mucha lógica, y hay pensamiento, y hay cabeza, y hay reflexión. Igual es un camino de hartas intuiciones. Y la escritura te dice que aquí falta algo, aquí pasa algo, aquí hay un personaje que se te está escondiendo, o un personaje quizás estás abusando de él y en realidad como no te está soltando el material necesario. Yo, por ejemplo, ahora llevo 110 páginas de mi nueva novela. Y sé que le faltan 100 páginas más que no tengo idea de qué van a hacer, pero sé que le faltan 100 páginas más para que aparezcan como otros conflictos que voy a ir descubriendo en la medida que los voy escribiendo. Ahora, cuando uno llega a ese final, a ese punto final, lo sabe, se da cuenta, sabe que intentó como construir todo este cuadro, que más o menos está pintado y que ya está listo para que alguien vaya y lo lee. Y por lo general, siempre que, bueno, no por lo general, siempre las 3 novelas que he terminado, siempre que la termino, se la mando a mi papá, que es la primera persona que me lee y aparte que la lee, porque se la puedo mandar a las 2 de la mañana y si está despierto la va a leer y me va a dar su comentario y me va a dar su opinión. Yo creo que eso es muy importante, siempre tener 3 o 4 personas a las cuales uno puede confiar. Yo me acuerdo que con la primera novela una de mis personajes era médica. Mi hermana en esos años estaba estudiando medicina, pero mi mejor amiga del colegio ya era médica. Entonces le mandé el libro y le dije como, dime si es que la personaje es verosímil como todas las cosas que dice de medicina, etcétera. Y me acuerdo que ella fue súper como certera. Me dijo como, sí, me parece que es espectacular, pero trata de que este diálogo sea este y que en esta respuesta uno no diría esto, diría otra cosa. Y en fin, como que hay toda una cosa más investigativa que uno debería hacer. De hecho, hay gente que en la parte como preescritura es muy investigadora, que lee libros y que busca. Yo con la bipolaridad hice un poco eso, como leí, por más gente que hubiera conocido y que tenía como cierta experiencia de lo que era, me faltaba como saber más. Y bueno, eso lo hice a través de los libros. Entonces, yo creo que como el gran consejo que uno tiene que hacer, primero, como escribir
sobre las cosas que tiene cerca, sobre las cosas que le interesan, sobre las cosas que le obsesionan. A mí no me interesaría nunca escribir sobre piratas, por ejemplo, pero seguro que aquí hay alguien que les fascinan y les parece un universo fascinante. Bueno, que lo haga, pero que también se acerque a esa escritura con mucha base, con mucho fundamento también. Y sobre todo una novela, que es un camino largo, un cuento lo escribimos en 1, 2 días, 3 días, pero una novela vamos a estar pegada tanto tiempo que ojalá escribir de algo que nos sacuda, que nos remezca y que nos entretenga también. Si al final, esto es como decía Cortázar, como hay que pasarlo bien también escribiendo, es verdad que te da mucho dolor y que de repente uno queda muy cansado después de escribir un libro y que pone mucho también de uno para que eso avance y el proceso de edición es complejo, porque en el fondo para mí esa es la parte más difícil, es como ir borrando las cosas que no son importantes, deshacerte de personajes que quizás no están entregando lo que tú quieres, asumir que hay frases que no te funcionaron, por más que te gusten, no son necesarias, eh, pero finalmente lo otro es lo importante. Siempre hay que disfrutar lo que uno hace, esa es la idea. Sí, Disfrutar la actividad. completamente. ¿Y cómo ves tú el escenario actual de la literatura en Chile? ¿Hay voces literarias nuevas? ¿Hay un cambio generacional? ¿Está en statu quo? ¿Qué piensas del escenario actual? Bueno, yo creo que pasan varias cosas. Primero, hay más de 200 editoriales en Chile hoy, por ende hay una diversidad de temáticas y que si uno acaba de terminar un libro puede ver dónde su libro podría entrar, en qué editorial. Y lo otro, las mujeres. O sea, yo bueno, hice mi tesis doctoral en narrativa femenina chilena en un congreso de literatura que hubo el año 87 en Chile, en agosto de 1987, que fue el primer congreso de literatura latinoamericano, eh, no voy a decir feminista, pero sí como protagonizado por mujeres, donde las mujeres dijeron como qué increíble que no nos conocemos, que no nos estamos leyendo, que no sabemos qué están haciendo las demás, y se empezaron a juntar, empezaron a reescribir su propia obra y su propia tradición. Y si uno empieza a mirar para atrás, son muy pocas las mujeres. Es como lo que dice la Virginia Woolf en Una habitación propia, cuando dice, qué increíble que empiezo a explorar mi tradición y no me encuentro con mujeres que escriban. Nombra a las hermanas Brontë, de hecho, nombra a un par más, pero no, dice como, finalmente mi tradición ha estado como cultivada por hombres. Entonces yo creo que el canon es importante pensarlo. Me pasa con los alumnos en los talleres literarios, muchos me dicen, yo nunca había leído esta autora, nunca había leído a la Marta Brunet, a la María Elisa Bombal, me la pasaron en el colegio así, como quien pasa, qué sé yo, La última niebla, y no me hablaron de su vida, de su historia. Y pasaba eso, la crítica literaria invisibilizaba a las mujeres, las editoriales no publicaban a las mujeres, se concentraban en sus vidas y en como esos detalles como niños, medios rosas, medios amorosos, y lo demás se dejaba. Entonces es como teníamos tremendas poetas, escritoras, y esto a nivel mundial, o sea, no solamente en Chile. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que pasa hoy? Tú hoy día vas a una librería y te vas a dar cuenta que hoy sí hay libros de muchas autoras, de muchas mujeres, que hay muchas escritoras chilenas que hoy están publicando, que están dando que hablar de todas las edades. Está la Carolina Brown, está la Yun García, Valentina Blanco, está Victoria Valenzuela, está la Andrea Jeftanovich, la Verónica Sondek, la Mary Rogers, una cantidad impresionante de autoras de todas las edades que están escribiendo cuentos, novelas, ensayos, y ya no solo las 2, 3 o 4 que se conocía antes y que sucedió hasta hace muy poco tiempo. Ahora, evidentemente que en ese desarrollo también ha influido de alguna manera los múltiples talleres literarios que se realizan actualmente. Eso sin duda. Cuéntanos un poquito de tus talleres literarios, cómo se desarrollan, los objetivos que persiguen. Sí, yo el otro día estaba tratando de pensar cuántas personas habrán pasado por mis talleres literarios. Yo ya no tengo el número porque llevo 4 años haciendo talleres literarios. Tengo un taller los lunes, que es un taller de escritura de mujeres, donde leemos y escribimos y leemos una novela a la semana. Yo no creo que haya otro taller, de hecho mucha gente me lo ha dicho, que no hay otro taller donde se lea una novela a la semana, y estoy hablando de novelas grandes, o sea, un día podemos leer Distancia de Rescate de la Samantha Schweblin, podemos leer Ojos Azules de la Toni Morrison, podemos leer Nuestra Parte de Noche de la Mariana Enríquez, solo leemos a mujeres.
Ahora, bueno, leímos hace 2 semanas Cumbres Borrascosas de la Emily Brontë, en fin. Y leemos y escribimos y de hecho somos puras mujeres y un Ah, ya. alumno, un hombre, sí. Pero el taller está abierto para hombres y mujeres, pero mira, eso te demuestra también que eso es muy importante. Yo siempre le digo a los hombres como, vean su biblioteca, cuántos libros de mujeres tienen, porque a veces uno empieza como a decir, ¿cómo es posible esto? Pero en realidad, chuta, ayer yo fui a la casa de un amigo antes de ayer y tenía 3 libros de mujeres en su biblioteca. Aquí en cambio en esta biblioteca está lleno de narradoras porque es lo único que me interesa hoy. También me gustan mucho los escritores y todo eso, pero le doy mucho espacio a mi vida lectora, a las escritoras, porque se han invisibilizado durante muchos años, entonces es importante como repensar el Hay canon. que equilibrarlo. Totalmente, y aparte habiendo tanta escritora buena en tantas partes. Después los martes tengo un taller de cuentos, que leemos un cuento a la semana y también escribimos un cuento a la semana, y un taller de escritura creativa los miércoles, donde yo doy un pie forzado, llegan con ese ejercicio, máximo 2 páginas, y además cada 2 o 3 semanas leemos un libro. Entonces, por ejemplo, ahora estamos leyendo Avenida 10 de Julio de la Nona Fernández, y la Nona Fernández va a ir a mi taller el miércoles a conversar con los alumnos y las alumnas, y siempre que Excelente. invito a alguien, invito a las 3 secciones para que vayan. Y después hago talleres como itinerantes, así de repente me contratan de distintas corporaciones o de lugares, entonces hago un taller de 8 sesiones, hago un taller de 2 sesiones, pero esos 3 talleres son los que tengo fijos y me hace muy feliz, lo paso muy bien y también me ha hecho disfrutar la pandemia dentro de lo terrible que es, porque he estado en contacto con personas que vibran con la literatura. De hecho, ahí veo a un alumno, Esteban Oces, que es alumno de mi taller de los miércoles. Y la Karina, que fue mi alumna también. Así que les mando un abrazo grande. Disfrutas y contribuyes al desarrollo de la literatura en Chile también. Y cuéntame, después de que hemos conversado, ¿cuál sientes tú que ha sido el principal aporte de la literatura a tu vida? Uf, tanto. De partida yo creo que siempre como la literatura es un refugio, es una conversación con otros, con otras. Uno cuando lee está leyendo un registro histórico, me ha aportado en cultura, me ha aportado en lenguaje, me ha aportado en imaginación. Cuando uno lee a Virginia Woolf, yo siempre digo, no solamente estás leyendo una prosa poética impresionante como pocas en el siglo XX, sino que estás leyendo el estado de un país, de una guerra, del holocausto, del ser mujer, de lo difícil que es ser mujer, pero sobre todo, bueno, en esa década. Entonces, la literatura a mí me ha permitido desde conocerme mejor, encontrar los propios temas que me interesan, hasta tener amigos con las mismas inquietudes. Yo tengo un grupo de amigas escritoras que las conocí por la literatura, que somos como 7 amigas que hoy publicamos. Tenemos distintas edades, entre 25 y 55 años, y nos juntamos permanentemente. La literatura me ha entregado viajes. El año pasado fui a la Feria del Libro de Marruecos en Casablanca porque antes del después se tradujo al árabe. Genial. La literatura me ha entregado mi vocación y mi manera de estar en el mundo y de instalarme. Y estoy muy contenta y espero que dure lo que dure, lo que dure yo en este mundo. Se nota que amas y vibras con la literatura. Y eso logras transmitirlo además. Te felicito. Gracias, Marco Bueno, Antonio. ha llegado la hora en que se termina la sesión. Quiero agradecerte esta conversación muy agradable, que has podido entregar no solamente tus fundamentos técnicos de lo que haces, cómo escribes, hemos comentado tus libros, sino especialmente has podido entregar lo que tú sientes por la literatura, cómo te hace vibrar este arte, y te agradezco toda la sinceridad y la honestidad para compartir tus sentimientos y tu técnica. Muchas gracias, Montserrat.
Muchas gracias a ti, Marco Antonio, por esta conversación tan nutritiva. Gracias por la invitación también. Ha sido un gusto conocerte y verlos a todos y todas. Gracias por estar aquí. Y bueno, lo que quieran, saben que pueden contar conmigo. Así que les mando un abrazo grande, que yo sé que son tiempos difíciles, sobre todo para, bueno, para todos, para todas, pero también para el personal de la salud. Así que doy las gracias también. Muchas gracias a ti. Esperamos contar contigo en una nueva actividad que desarrollemos en el Departamento de Extensión del Colegio Médico. Muchísimas gracias. Muchos Que estén cariños. Un bien. abrazo a todos y todas. Buen fin de semana. Chao, Monse. Chao, que estén muy bien. Y no se Chao, vayan adiós. porque ahora Juan Pablo va a hacer el sorteo de un libro que de Montserrat, que entiendo que es Antes del Después. Sí, bueno, muchas gracias primero por participar de esta sesión. Los ganadores son los siguientes, presten atención: Alejandro Astargo, Kate Moila, Ilse Colón, Oriana Valenzuela, Javiera Quesada, Benjamín Grivich, Karina, Roxana Maturana, Flora y Rolando Auber son los felices ganadores y ganadoras de libros de la invitada que tuvimos hoy día. Nosotros como comunicaciones nos vamos a contactar con ustedes para coordinar la entrega de los libros. Y felicidades nuevamente. ¿Ves, señora? Un Gracias. muy buen regalo. Un abrazo grande. Un abrazo para ti también, Montserrat. Muchas gracias nuevamente. Y a todos ustedes los esperamos la próxima semana, en que tendremos invitado a Armando Roa. Muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense. Chao, cariños. Gracias. Adiós.